respiratoria pico en 15, PP en 5, frío alrededor de 50, un hemoglucotés en 198, y estas son las funciones vitales al examen en emergencia. Persiste taquicárdica, paciente de 10 años, con frecuencia cardíaca en 145, una saturación adecuada, y llama la atención esta presión arterial, ¿no? Que el ingreso en el hospital de origen era adecuada y que ahora ya está con tendencia a la hipotensión. Se observa una piel tibia con una frialdad distal, un llenado capilar que ya se encuentra prolongado, no hay edemas. Dentro del examen cardiopulmonar está conservado, y bueno, neurológico, como ya la paciente ingresa en ventilación mecánica, ingresa con efecto de sedonalgesia, un RAS en -4, las pupilas se encuentran isocóricas y son fotorreactivas. Estos datos, queríamos hacer la primera pregunta, que es para plantear la posibilidad de considerado estas 5 alternativas. En la primera, shock séptico, meningoencefalitis, hemorragia intracerebral, intoxicación o una enfermedad metabólica. No puedes hablar, Mauri. Y vamos a hablar. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta que vamos a poner en la pantalla de sus dispositivos, ya está puesta para que ustedes puedan contestar. Y si no, también acá en presencial. Tenemos un paciente que ingresó con trastorno del sensorio, digo, si uno quiere resumir, la acidosis metabólica que era muy marcada 4 horas antes de llegar a Rebagliati. Eso hizo que tuvieran que ponerlo en asistencia respiratoria mecánica, y la cuestión hemodinámica al inicio parece no tener tanto compromiso, después parcialmente sí, y ahí queda como no totalmente descompensado. Pero bueno, un poco la pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes pensarían que esto sería un shock séptico, una meningoencefalitis, una hemorragia intracerebral, intoxicación o enfermedad metabólica? ¿Quiénes votan por la opción A aquí? Hay que votar. Ningún voto. Meningoencefalitis. Pueden levantar la mano. El que no levanta la mano. Una. Hemorragia intracerebral. Nadie, para ninguno de los diagnósticos. Intoxicación. Bueno, levantaron todos la mano. Intoxicación. Enfermedad metabólica. Podría ser algunos. Vamos a ver que han votado a través de Zoom. Ahí está. Shock séptico, votaron algunos, y después iba enfermedad metabólica. Intoxicación había quedado en tercer lugar. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con el Ateneo y después supongo que nos irán contando, a ver, hasta llegar al final, a ver en qué estamos. Adelante, Wendy. Justo poníamos esta primera pregunta aquí porque es frecuente enfrentarnos a la emergencia con procesos sépticos, shock séptico, y es lógico pensar nuestra primera posibilidad diagnóstica puede ser un shock séptico, pero llama la atención el cuadro de 12 horas, que es algo agudo, un poco brusco, en ausencia de fiebre. Entonces, poníamos estas preguntas porque es necesario considerar en un caso de una paciente con una acidosis metabólica severa, diagnóstico diferencial de una intoxicación o enfermedad metabólica, ¿no? Les voy a ir presentando los siguientes datos para que se pueda ir aclarando. Estos son los exámenes auxiliares que nosotros encontramos en emergencia. Como les mencioné, ya con esa gasometría recibe 2 retos de volumen, un bolo de bicarbonato y una infusión de bicarbonato que la trae. Y encontramos al ingreso igual un AGA que persiste con una acidosis metabólica severa, el pH mejora, ¿no? De 6.8 a 7.1, el bicarbonato persiste bajo, en 5, con un exceso de bases en -23, el lactato con un ligero descenso, ¿no? El previo era 7, ahora ingresa con 4. Dentro de los electrolitos llama la atención solamente, tendencia a la hipernatremia y hipercloremia, que puede ser por la hidratación que ha recibido la paciente, con un anion GAP elevado. Hemograma, bueno, la hemoglobina en 10,
Tiene una leucocitosis con desviación izquierda, bastonados dos plaquetas en rango normal. En la bioquímica tenemos un PCR negativo, una glucosa que está en 156, encontramos elevación de úrica en 1.1. El resto de electrolitos, bueno, en rango normal, igual las transaminasas, ¿no? Y bueno, el examen de orina se toma, cetonas negativo y leucocitos de 6 a 8, ¿no? Esto aleja un poco la posibilidad de que sea quizá una cetoacidosis diabética. Esta es la radiografía de tórax que se le toma al ingreso, donde, bueno, se ve un poco de refuerzo de la trama, pero no se ve un consolidado, un derrame pleural o mayor. Dentro de los exámenes que se le pide al ingreso, se le realiza también una tomografía cerebral, porque es una paciente que con un cuadro difuso en realidad, hiporexia, vómitos, alteración del sensorio y que cursa en la emergencia con convulsiones, ¿no? Asociada a esta acidosis metabólica severa. Entonces, bueno, igual para descartar una hemorragia, tumor, se realiza la TEM cerebral, donde se evidencia, bueno, tiene una adecuada diferenciación córtico-medular, vemos que no hay desviación de la línea media, tampoco hay presencia de masas, tumoraciones, pero sí viendo un poco más al detalle, nos llama la atención la imagen hiperintensa a nivel de los núcleos basales, que la pongo en fotografía aquí, es más o menos en esta zona, típicamente en la zona del putamen, en una zona de que, como voy a explicar más adelante, esta es una de las cosas que nos orientó al diagnóstico. Entonces, los problemas al ingreso a UCI, tenemos principalmente una acidosis metabólica anion gap elevado. Se pensó de todas maneras al ingreso, tenía un lactato elevado, un hemograma con leucocitosis, PCR negativo. Se consideró de todas maneras que podría ser una acidosis láctica secundaria en proceso séptico. Tiene una injuria renal aguda y de todas maneras dentro del algoritmo de todas las causas que tenemos que pensar ante un paciente con acidosis metabólica con anion gap elevado, de todas maneras está la presencia de una intoxicación, ¿no? Era esta sustancia. Dentro del tratamiento inicial se realiza una hidratación con bicarbonato, la paciente ingresa hipotensa con signos de hiperfusión, así es que se le brinda soporte hemodinámico con vasoactivos, se mantiene la ventilación mecánica invasiva. Inicialmente se inició cobertura antibiótica hasta tener los resultados de los cultivos, igual se mantiene la sedación, analgesia y manejo del medio interno. Dentro de la evolución, en las primeras horas del ingreso, lo que nos llama la atención es que con el transcurso de las horas, a pesar de que la paciente clínicamente mejora el estado de perfusión, mejora la presión arterial, la ventilación mecánica tiene parámetros bajos, sedación y analgesia adecuada, y a pesar del manejo del medio interno con hidratación con bicarbonato, vemos cómo a pesar de las horas persiste esta acidosis metabólica que se corrige en realidad parcialmente, ¿no? Vemos cómo el lactato desciende de 7 que presenta el ingreso a 4 y en 8 horas o en menos de 8 horas a un lactato menos de 2, ¿no? Igual dentro de los electrolitos no evidenciamos alguna cosa que llame la atención. Como les menciono, la persistencia de esta acidosis metabólica severa corrige parcialmente con bicarbonato, ¿no? Entonces, es en ese momento que quizá ingresa con más fuerza el diagnóstico diferencial de una intoxicación. Entonces, se realizan las coordinaciones para que se pueda realizar una toma de muestra de sangre para descartar intoxicaciones, ¿no? Por alguna sustancia desconocida que esté haciendo que el cuadro laboratorial no mejore a pesar de que clínicamente la paciente se encuentra más estable, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes auxiliares, nos llega el reporte del análisis toxicológico de metanol en 30 miligramos por decilitro, que en los valores de referencia para el laboratorio de la Universidad de San Marcos, que es quien realiza este estudio, tenemos que más de 20 miligramos por decilitro ya son niveles top. Entonces, el valor en 30 está en rangos de toxicidad por metro. Entonces, tenemos en realidad el reporte de este resultado más o menos 8 horas después, ¿no? Se realiza la toma de la muestra antes del mediodía
Tenemos el resultado casi 5 de la tarde. Entonces ya con esta evolución de la paciente es que igual se mantiene la terapia de manejo médico, ¿no? El tratamiento, manejo de medio interno, el tratamiento con bicarbonato, y se pensó en un momento el hemodiálisis, ¿no? Entonces, con este resultado, quiero plantear la segunda pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento inicial, ya en este caso, teniendo un metanol en 30 miligramos por decilitro, considerando que son niveles tóxicos más de 20? Como primera alternativa, administrar fomepizol, administrar etanol, hemodiálisis, o fomepizol y hemodiálisis, etanol y hemodiálisis. Bueno, vamos a poner la pregunta en la pantalla de los dispositivos. Interesante hasta acá porque era una acidosis metabólica súper persistente. Después seguro que van a surgir preguntas al final de esta sospecha, pero bueno, ahora les estamos preguntando y ya tenemos y sabemos que está intoxicado, y entonces el tratamiento inicial para ustedes, ¿cuál sería? ¿Administrar fomepizol como opción A, administrar etanol, hemodiálisis, o la combinación de la primera opción, fomepizol con diálisis, o etanol con diálisis? ¿Quiénes votan por la opción A? Un voto. Opción B, etanol. Hay un poco más de votos. Hemodiálisis. Nadie. A y C. A y C, algunos votan. B y C, etanol con diálisis. Bien. Ahí está todo repartido. Vamos a ver en Zoom qué es lo que... A ver si podemos ver los resultados. La opción E, que es la combinación de etanol y hemodiálisis, o darle solo el etanol, son las que más han llevado en los votos. Así que bueno, continuamos, Wendy. Bien. Entonces, como ya tenemos en realidad el diagnóstico, que es una intoxicación por metanol, es que paso brevemente un poco a puntualizar algunos datos sobre la intoxicación por metanol. El metanol tiene principalmente 3 vías de intoxicación: por ingestión, por inhalación y la absorción dérmica. Pero la mayoría de casos de intoxicación aguda por metanol ocurren por el ingreso de esta sustancia a través de la vía digestiva, ¿no? O sea, por ingestión. En pacientes pediátricos tenemos actualmente 2 edades de infantes, donde usualmente la ingesta es accidental, y en adolescentes, donde pudiera ser la ingesta más bien intencional, ¿no? El metanol, en realidad las cantidades para que pueda alcanzar una concentración tóxica en el cuerpo es bien variable. Se reporta que incluso la ingesta de solo 10 mililitros puede causar en algunos pacientes, dependiendo del peso, el metabolismo, concentraciones tóxicas en el cuerpo. Una vez ingerido el metanol, este alcanza una concentración máxima rápida, incluso en solo 30 a 60 minutos. Entonces hay que recalcar en realidad que el metanol en sí no es tan tóxico como lo son sus metabolitos. El metanol tiene un metabolismo hepático, principalmente se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa en el hígado, que va a convertir el metanol en formaldehído. Este formaldehído en realidad tiene un tiempo de vida media muy corto, solamente de 1 a 2, porque rápidamente es metabolizado por la formaldehído deshidrogenasa a ácido fórmico. Y resalto el ácido fórmico porque esta es la sustancia en realidad responsable de causar todos los síntomas tóxicos, la acidosis metabólica severa, y que es responsable de que el paciente entre en un estado de hipoxia tisular y que lo lleva a las complicaciones, incluso la muerte, ¿no? Este ácido fórmico se metaboliza en formiato y en ion hidrógeno, que contribuye a la acidosis, y este ácido fórmico se metaboliza por la tetrahidrofolato reductasa en CO2 más agua, y es así como se elimina, ¿no? En el caso de una intoxicación por metanol, el acúmulo de esta sustancia, que es el ácido fórmico, es el que va a ocasionar los efectos de acidosis metabólica, efectos a nivel del sistema nervioso, coma e incluso la muerte, ¿no? ¿Por qué es que el ácido fórmico produce tanta acidosis? El ácido fórmico inhibe la respiración celular
se une a la citocromo oxidasa. Recordemos que la citocromo oxidasa participa en la cadena de transporte de electrones a nivel de la respiración celular en la mitocondria. Entonces, el ácido fórmico se une a la citocromo oxidasa, de la reducción de oxígeno y por lo tanto altera toda esta cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, disminuye, digamos, la cantidad de ATP que tiene que producir la célula. La célula entra en un metabolismo anaerobio y entra en un estado de acidosis, ¿no? Vicioso, ¿no? Porque esta inhibición de la respiración celular, alteración del metabolismo, predominio del metabolismo anaerobio van a causar hipoxia tisular, más producción de ácido láctico, esto perpetúa la acidosis y esto perpetúa la formación de ácido fórmico. Y es por esto que en realidad todo el metabolismo de todas las células entran en hipoxia tisular generalizada. Entonces, una vez que se ha ingerido el metanol, como les mencioné, alcanza una concentración máxima en solamente 1 hora, y en las primeras horas, más o menos desde media hora hasta las primeras 4 horas, puede causar síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas, vómitos. A medida que va progresando las horas, presenta síntomas a nivel del sistema nervioso central, con letargia, adormecimiento, deterioro del estado de Glasgow, y se reporta que puede haber un periodo asintomático, que es más o menos entre unas horas hasta 12 a 24 horas, y después de este periodo es que se presenta este estado de acidosis metabólica, que es una acidosis metabólica anion-GAP elevado, que puede causar pancreatitis, falla renal, y si es que este estado persiste, puede llevar al coma, incluso a la muerte, ¿no? Entonces, como mencioné, el ácido fórmico, que es el metabolito que es el principal responsable de la acidosis metabólica, afecta en general a todas las células, pero se ha estudiado que hay puede haber un daño de nervio óptico, retina y en general del sistema nervioso central. Este nervio óptico y retina tendrían una vulnerabilidad selectiva sobre otros órganos por presentar mayor flujo sanguíneo, ¿no? Si es que hay una mayor ingesta de metanol, va a haber al tener estas células mayor flujo sanguíneo, va a llegar en mayor concentración también sus metabolitos tóxicos. El nervio óptico y retina, al tener menor número de mitocondrias, también haría que al inhibirse la respiración celular, sean fácilmente susceptibles de entrar en un estado de hipoxia. Asimismo, el nervio óptico y retina tienen bajas reservas de citocromo oxidasa, lo que hace que tengan bajos requerimientos metabólicos basales, ¿no? Y el daño de nervio óptico en realidad se ha estudiado y tiene diferentes vías de afectación. Dentro de ellos, la principal, como ya mencioné, producto del ácido fórmico que causa hipoxia tisular, inhibiendo la fosforilación oxidativa, alteraría lo que es la respiración celular en la mitocondria, disminuye el ATP y causa hipoxia. Pero además se ha estudiado que la acidosis va a afectar y causar que el paciente entre en un estado inflamatorio. Aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno y estas también van a dañar la membrana basal de las células, ¿no? Al igual, todo este proceso inflamatorio contribuye al daño del nervio óptico, y igual se ha visto que estos pacientes tienen concentraciones elevadas de aspartato o de otras enzimas que van a perpetuar este daño a nivel del nervio óptico. Y al igual que esto, hay una neurotoxicidad que se ha visto y se ha estudiado en pacientes a los que se les ha realizado estudios de tomografía, resonancia cerebral o estudios anatomopatológicos en el caso de pacientes post-mortem, y se ha visto que hay una mayor afectación de ganglios basales y a predominio del putamen y de la sustancia subcortical, ¿no? Y aquí presento igual esta zona de los núcleos basales, de los ganglios basales, tendrían una vulnerabilidad metabólica mayor por tener tasas metabólicas más altas, mayor consumo de oxígeno y glucosa, y al igual si es que hay una inhibición de la respiración celular, estas serían las que se verían afectadas de forma rápida. Esta tablita igual se presenta cuál es la frecuencia de afectación del sistema nervioso central en pacientes que han sobrevivido a una intoxicación por metanol
así como en pacientes que han fallecido, y se observa que hay una mayor predominancia de afectación, ya sea necrosis o hemorragia a nivel del putamen, también afectación a nivel de la sustancia subcortical, y con menos frecuencia la afectación de otras áreas. Para el tratamiento de la intoxicación por metanol se basa en dos pilares. Como ya mencioné, el metabolismo, el tratamiento se va a basar en, primero, prevenir la formación de metabolitos tóxicos. Como ya mencioné, el metanol en sí no es tan tóxico como lo son sus metabolitos. Entonces, como primer pilar, tendríamos prevenir la formación de ácido fórmico. Para estos se puede usar fomepizol o etanol. Hasta antes de 1990 se usaba el etanol porque este tiene afinidad por la alcohol deshidrogenasa 10 a 20 veces mayor que el metanol. Entonces, inhibiría de forma competitiva la enzima alcohol deshidrogenasa. Pero a partir de 1990 y en adelante se ha introducido el uso de esta sustancia que es fomepizol, que se ha visto que tiene una afinidad por la alcohol deshidrogenasa mucho mayor, 500 a 1000 veces mayor, y en comparación con el etanol tiene menos efectos adversos, no requiere el monitoreo de las concentraciones séricas como lo requiere el etanol. Es por eso que, bueno, la FDA ha aprobado el uso de fomepizol recién en el año 2013 y a partir de este año se utiliza el fomepizol, selectivo del alcohol deshidrogenasa, en lugares donde se encuentra disponible. Y como segundo pilar del tratamiento tendríamos, una vez que ya se han formado los metabolitos tóxicos, eliminarlos, ¿no? Y esta principalmente a través de la hemodiálisis, ¿no? Entonces, por un lado, prevenir que se formen los metabolitos tóxicos y por otro lado, eliminar los que ya se han formado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía de la Academia Estadounidense de Toxicología? Nos dice que si es que nosotros tenemos la sospecha o ya tenemos la confirmación de la intoxicación por metanol, iniciar tratamiento de soporte. Y en esto, ellos sugieren usar ácido fólico. Creo que no lo mencioné, pero el ácido fólico tiene relación directa con la formación de la tetrahidrofolato reductasa. Dice que los pacientes que tienen niveles adecuados de ácido fólico en el cuerpo tendrían niveles adecuados de esta enzima tetrahidrofolato reductasa, que favorece la conversión de ácido fórmico en CO2 más agua. Es por eso que la guía recomienda que tiene la sospecha o la confirmación de una intoxicación por metanol, iniciar tratamiento de soporte que requiere, no sé, soporte hemodinámico, respiratorio, administrar bicarbonato e iniciar la. Entonces, ¿qué nos dice? Si es que el paciente tiene un pH menos de 7.3, administrar bicarbonato. Y recomienda que si es que tenemos disponible la administración de fomepizol, administrar. Si es que el fomepizol no se encuentra disponible en nuestro medio, se recomienda la administración de. ¿Y hasta cuándo? Hasta que las concentraciones de metanol sean menores de 20. Aquí voy a puntualizar las indicaciones del tratamiento con etanol o fomepizol. Como ya mencioné, estas actúan a nivel de la alcohol deshidrogenasa. Entonces, los criterios para indicar etanol o fomepizol son que primero ya tengamos un diagnóstico de intoxicación por metanol con una concentración sérica mayor de 20 o la sospecha o ya sea documentación de ingesta tóxica de metanol o un gap osmolar mayor a 10, que voy a mencionar más adelante, o si es que cumple alguno de estos criterios, ¿no? Un pH menos de 7.3, bicarbonato sérico menos de 20, con un gap osmolar mayor de 10. Si es que tenemos la confirmación, la sospecha o algunos de estos criterios, el paciente debería iniciar tratamiento con fomepizol si está disponible o si no con etanol. En cuanto a la recomendación del uso de etanol, en realidad la guía habla más de pacientes adultos, pero en pacientes pediátricos igual. La recomendación es similar. Lo que se recomienda es dar una dosis, digamos, de ataque y después una dosis de mantenimiento. La dosis inicial va entre 600 a 800 miligramos por kilo de peso que se puede administrar oral con una solución endovenosa. Y en cuanto a la
digamos, a la infusión de mantenimiento. En el caso de pacientes adultos, porque esta guía se hizo inicialmente para pacientes adultos, recomiendan que la dosis de mantenimiento va a depender si es que el paciente tiene, por ejemplo, es no bebedor o si es que tiene antecedente de uso de etanol. Entonces, de eso va a depender, y la dosis de mantenimiento varía entre 60 hasta 150, incluso hasta 250 miligramos kilo hora. Entonces, como les mencioné, esta dosis de mantenimiento y la inicial se puede administrar vía oral o endovenosa. Si es que se administra vía endovenosa, lo que se recomienda es que se administre la solución al 10%, y vía oral tenemos diferentes. Esta es una presentación de etanol puro, que es el 98%, que si es que la vamos a utilizar de forma endovenosa, tendríamos que diluirla al 10%. Y por su alta osmolaridad, lo que se recomienda es administrar por una vía central. En el caso de que se utilice etanol vía oral, tenemos diferentes presentaciones de diferentes sabores que se pueden encontrar disponibles, ¿no? Por ejemplo, el aguardiente tiene una concentración de etanol de alrededor del 30%, el pisco tiene una concentración de etanol alrededor del 42 al 43%. Entonces, lo que nosotros hemos utilizado en nuestra paciente ha sido que es etanol al 42%. Lo que hemos hecho es una regla de 3 simple para calcular la dosis de carga y mantenimiento que tenía que recibir nuestra paciente. Entonces, la dosis de carga va alrededor de 600 a 800 miligramos por kilo, que haciendo una regla de 3 simple, una conversión de etanol al 42%, más o menos nos sale entre 1.4 a 1.9 mililitros por kilo. Esta o dosis de carga se administra en 1 o 2 horas y después tiene que ir seguida de una dosis de mantenimiento, que como ya les mencioné, es variable y depende si es que el paciente es bebedor, no bebedor, en el caso de pacientes adultos, pero en pacientes pediátricos la dosis de mantenimiento va alrededor de 77 o 70 hasta 250 miligramos kilo hora, que en etanol al 42% vendría a ser entre 0.16 a 0.6 mililitros por hora. Esta es la solución que nosotros hemos utilizado en nuestra paciente, que les voy a comentar más adelante. La desventaja del etanol en comparación con el fomepizol es que la infusión de etanol requiere un seguimiento de las concentraciones séricas de etanol que se tienen que realizar después de la dosis de mantenimiento, idealmente cada 2 horas. El rango recomendado de la concentración sérica de etanol que nosotros debemos alcanzar es alrededor de 100 a 150 miligramos por decilitro. Ahora, se ha visto que en pacientes pediátricos la cinética del etanol que se administra vía oral es impredecible y es muy variable entre cada grupo etario, ¿no? Es por eso que en realidad se recomienda la administración endovenosa. Y tener en cuenta que por la cinética del etanol, los efectos adversos que más se han documentado en las series de casos es la hipoglicemia. Es por eso que los pacientes que reciben la administración de etanol hay que hacer un control de la glicemia. Ahora, este efecto adverso es poco probable si es que nuestro paciente recibe una infusión de dextrosa de mantenimiento. Y en cuanto al fomepizol, que en realidad es el estándar o el inhibidor del alcohol deshidrogenasa ideal que nosotros debemos utilizar, los diferentes estudios han visto que el fomepizol, como actúa a nivel del alcohol deshidrogenasa, se usa no solamente en intoxicación por metanol, sino también en intoxicación por etilenglicol y otros alcoholes. La dosis para niños es similar a la de adultos, y igual se utiliza una dosis de carga de 15 miligramos por kilo y la dosis de mantenimiento es de 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Y se ha visto que los pacientes generalmente requieren entre 2 hasta máximo 6 dosis con un promedio de 4 dosis. Después de más o menos 4 dosis, en la mayoría de reportes se ha visto que la concentración de metanol se reduce a menos del 20%. Ahora, si bien es cierto, el fomepizol es el estándar de oro, no se encuentra disponible en todos los países y además el costo es mucho más caro en comparación al etanol. Como les mencioné, es un medicamento que se usa desde 1990, pero en el 2013 la OMS la ha agregado a la lista de medicamentos esenciales, pero todavía tiene una disponibilidad limitada.
Entonces se han hecho diferentes estudios tratando de comparar la eficacia de etanol versus fomepizol. Este es un estudio transversal que se hizo en pacientes adultos, donde se aprovechó en realizar el estudio porque hubo un brote de intoxicación masiva en República Checa entre los años 2012 y 2014. Bien es cierto, este estudio se realizó en adultos. Más o menos trataron de tener dos grupos que puedan ser comparables, en los que hayan usado etanol y fomepizol. Y los principales resultados a los que llegaron fue que finalmente entre ambos grupos no había diferencia en el tiempo de estancia en UCI. Igual no hubo diferencia entre los pacientes que tuvieron al final en el seguimiento las secuelas visuales o del sistema nervioso central. Entonces, en realidad, harían falta más estudios para determinar qué es mejor, uno o el otro, pero definitivamente si es que está disponible fomepizol, usar fomepizol. Si es que no está disponible, utilizar etanol, las dosis que ya hemos comentado. Y como segundo pilar del tratamiento sería la hemodiálisis, ¿no? Para eliminar los metabolitos tóxicos que ya se han formado en nuestro paciente. ¿Qué es lo que recomienda la guía? Recomienda que la hemodiálisis en realidad de todas maneras es superior a la diálisis. La tasa media de eliminación de metanol es variable y depende del flujo sanguíneo. Las indicaciones de hemodiálisis en pacientes con intoxicación por metanol son, primero, la persistencia de una acidosis metabólica con pH menos de 7.25, un anión GAP elevado más de 30, signos de daño visual del sistema nervioso central o alguna anomalía renal, deterioro de las funciones vitales a pesar del tratamiento médico, anomalías electrolíticas y concentración séricas de metanol más de 50. ¿Qué es lo que recomienda el grupo que realizó el grupo tratamiento extracorpóreo en el 2015? Más o menos tienen las recomendaciones similares a las recomendaciones de la Academia Americana de Toxicología. Ellos igual recomiendan que las indicaciones de hemodiálisis podría ser un pH menos de 7.15, similar al anterior, ¿no? Que presente defectos visuales o coma o deterioro del paciente a pesar de que recibe tratamiento médico o falla renal o de todas maneras la concentración sérica de metanol más de 50. ¿Cuándo se interrumpe la hemodiálisis? Cuando ya tenemos una concentración sérica de metanol menos de 20. Entonces, hemos hablado de los dos pilares de tratamiento y ahora quería traer esta siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, usar solo fomepizol o etanol, si es que está disponible, o una terapia combinada de ambos? Lo que se ha visto en los pacientes es que utilizar solo fomepizol o etanol, como actúa a nivel del alcohol deshidrogenasa, va a actuar no tiene efecto sobre los metabolitos tóxicos que ya se han formado. Lo único que va a hacer es evitar que el metanol siga generando más ácido fórmico. Es decir, si es que nosotros administramos fomepizol o etanol, lo que vamos a hacer es aumentar la vida media del metanol, que es alrededor de 24 horas, hasta más o menos 54 horas, ya que no se va a metabolizar por vía hepática, sino que su principal eliminación, una vez que nosotros hemos actuado a nivel del alcohol deshidrogenasa, va a ser pulmonar y renal. Esto se ha visto que la administración sola de fomepizol o de etanol aumenta el tiempo de hospitalización y aumenta el costo del tratamiento. Es por eso que realmente se usa solo fomepizol o solo etanol determinado grupo de pacientes. Por ejemplo, si es que se tiene la historia de ingesta de metanol, de repente el paciente no tiene síntomas clínicos y nosotros queremos evitar la formación de metabolitos tóxicos. Siempre monitorizando el AGA, viendo si es que el paciente en algún momento tiene indicación de hemodiálisis. ¿Y qué es lo que pasa en el grupo de pacientes que se ha tratado con fomepizol o etanol más hemodiálisis? Se ha visto que dependiendo el flujo de la diálisis, el aclaramiento de metanol puede ser rápido y disminuye la vida media alrededor de 2 horas. Entonces, si bien es cierto, las guías recomiendan el ingreso a hemodiálisis si es que se considerara solo el nivel sérico de metanol más de 50, pero también consideran que en el caso de una acidosis metabólica persistente, refractaria a tratamiento médico,
otros puntos que ya hemos considerado, el paciente debería entrar en hemodiálisis. Como ya hemos comentado, se detiene cuando el nivel sea menos de 20. Y en pediatría, porque la mayoría de estudios que hemos comentado se han realizado primero en pacientes adultos. En pediatría se ha visto, hay en realidad diferentes reportes de caso. Traigo este que me llamó la atención. Es un paciente de 16 años que tuvo una ingesta intencional de un líquido limpiaparabrisas, ingresa con un estado mental alterado, cambios en la visión, vómitos, apnea, bradicardia, y llama la atención este nivel sérico de metanol de 436, más o menos a las 9 horas del ingreso, que es mucho más alto el nivel tóxico, que es más o menos 20 miligramos por decilitro. Al ingreso se le administra fomepizol en dosis de carga y luego en dosis de mantenimiento a 10 miligramos por kilo, y requirió 2 sesiones de hemodiálisis, ¿no? La primera se ve que la concentración de metanol baja de 374 a 144 y después de la segunda hemodiálisis disminuye hasta 32. Evoluciona favorablemente, al cuarto día ya es extubado, con mejoría del estado mental y de la visión, y al seguimiento un mes después se vio que no tuvo ninguna secuela neurológica, tampoco en el visual. Entonces, en realidad, el nivel sérico de metanol al ingreso no predice de forma real si es que nuestro paciente en su evolución va a tener más o menos secuelas, tampoco predice la mortalidad. Más que el nivel sérico de metanol, hay otros factores de riesgo predictores que voy a mencionar más adelante. Ahora, en este paciente, y lo que recalcaba el artículo, era que en el caso de que no se tenga el antecedente de que nuestro paciente ha ingerido alguna sustancia, sea accidental o intencional, lo que se puede hacer al ingreso es el gap osmolar. También lo había comentado en las guías, ¿no? Ellos mencionan que al tener una diferencia del anion gap, el estimado menos el calculado, y este es mayor de 20, se podría iniciar el tratamiento con omeprazol, etanol o diálisis si es que el paciente lo requiere. ¿Cómo es que se calcula el gap osmolar? Nosotros, el laboratorio nos permite medir la osmolaridad que tiene el paciente menos la osmolaridad estimada. La osmolaridad estimada nosotros la podemos calcular con esta fórmula: 2 veces el sodio por BUM entre 2.8 más glucosa entre 18. Entonces, para este paciente que tenía niveles de metanol tóxicos en 4, se calculó que el gap osmolar era en 117 miliosmoles por kilo. Se puede estimar la concentración sérica de metanol a partir de este gap osmolar con esta fórmula, ¿no? El gap osmolar por el peso del paciente por 0.1. Entonces, más o menos la concentración estimada para este paciente era 117 por 32, por el peso molecular del metanol, perdón, es 32 por 0.1. Entonces, la concentración estimada a partir de este gap osmolar era de 374. Entonces, en este paciente, la concentración de metanol estimada, en realidad, tenía una diferencia de hasta 62 miligramos por decilitro, pero en la evolución se ve que si es que los niveles de metanol son menos de 100, tiene una buena correlación, ¿no? Entonces, en la evolución del paciente ingresa con 436 miligramos por decilitro de metanol, requirió 2 sesiones de hemodiálisis, requirió la administración de 4 dosis y evoluciona favorablemente, ¿no? Entonces, este artículo rescata que primero, la concentración sérica de metanol al ingreso tiene poca correlación en realidad en las secuelas del paciente, y segundo, de que la concentración de metanol estimada tiene buena correlación con la concentración sérica de metanol, y es que los niveles de metanol son menores de 100 usualmente, ¿no? La diferencia del metanol estimado menos medido puede variar hasta 62 o incluso más, dependiendo de qué tan altos son los niveles de metanol sérico, ¿no? Y como les mencioné, esta es la correlación de esta brecha osmolar es algo que nos puede ayudar en la evaluación de los pacientes de emergencia, sobre todo si es que no tenemos el dato de que el paciente está intoxicado, ¿no? Entonces, si es que nosotros
calculamos que nuestro paciente tiene una brecha osmolar más de 20, vemos cómo hay una correlación de la concentración de esta brecha osmolar, más de 20 o más de 25, se ha visto que hay una correlación de intoxicación por metanol, ¿no? Actualmente esta brecha tiene un valor normal de 10 a 20. En intoxicación por otras sustancias se ha visto que se eleva esta brecha, pero usualmente no alcanzan concentraciones más de 20. Más de 20 o más de 30, sospechar intoxicación por metanol. Por último, para terminar, quería rescatar quizás esta última pregunta. ¿Cuáles serían entonces los indicadores de mal pronóstico del paciente con intoxicación por metanol? Sería el nivel de metanol, un pH menos de 7, la presencia de coma o convulsiones al ingreso, el nivel de formiato o ácido fórmico más de 50, B y D, o sea, un pH menos de 7 con un ácido fórmico elevado o todas las anteriores. Última pregunta en la pantalla. ¿No hay? ¿Es así a mano alzada la mano? Ok. ¿Quiénes creen la opción A? Opción B. C. C. D. La E y la F. Se venían las manos. Todos votaron, casi todos votaron por las F, el resto poquito. Bueno, como hemos mencionado, los niveles de metanol en sí no sería un indicador de pronóstico, porque en realidad se ha visto que los pacientes que ingresan con un nivel de metanol más de 300 pueden evolucionar bien, y hay pacientes que ingresan con niveles séricos de metanol a veces en 30, 40, que evolucionan desfavorablemente. Más que el nivel sérico de metanol, tiene que ver qué tan rápido hemos intervenido con hemodiálisis, con comepisol o con etanol. Se ha visto que más que el nivel de metanol está el nivel de acidosis, o sea, si el paciente ingresa con un pH 7, o si está disponible dosar el ácido fórmico, y sí tendría más correlación con el pronóstico del paciente, ya que el ácido fórmico es el responsable directo de todos los síntomas. Presencia de coma, convulsiones al ingreso también pudiera ser un factor de mal pronóstico, ¿no? Entonces, más que el nivel de metanol, es el nivel de acidosis, de ácido fórmico si es que está disponible, y algunos dicen que quizás el nivel de coma y convulsiones al ingreso. Entonces, sería más B y D. Y para terminar, quería presentar cómo evolucionó nuestra paciente. La paciente recibió una sesión de hemodiálisis y etanol al 42%. Se ve cómo después de la hemodiálisis y después del tratamiento con etanol hay una mejoría drástica del nivel de acidosis metabólica. El tratamiento recibido entonces se hizo con etanol al 42%, una dosis de carga y mantenimiento que recibió hasta por 72 horas. De igual manera recibió ácido fólico y aminapiridoxina. Entonces, al ingreso, tuvo nuestra paciente un nivel de metanol en 30, que ya estaba en rango tóxico, ¿no? Más de 20, requirió una sesión de hemodiálisis al ingreso. Se inicia la infusión de etanol, que ya con el control que se realiza el día 17, que estaba en 5, con esto ya se suspende. Después de la primera sesión de hemodiálisis con mejoría del pH, ya no requirió una segunda o tercera sesión, y sí se mantuvo el tratamiento con ácido fólico. En cuanto a las complicaciones, bueno, la paciente fue extubada 4 días después. En el primer examen, evaluación por oftalmología, se vio que tuvo una palidez leve de los nervios ópticos, y sí, en los potenciales evocados tuvo un compromiso de la vía visual izquierda, pero que en el control que se realiza casi un mes después tenía potenciales evocados normales. Y bueno, la resonancia magnética que se hizo, sí se vio que tenía afectación de la sustancia subcortical. En la resonancia se ve que igual había una zona de hiperintensidad que abarcaba putamen y la sustancia subcortical. Pero felizmente la evolución de la paciente fue favorable, fue dada de alta, y en los controles que se le realiza por consulta externa
tiene una recuperación de la afectación visual y también del estado neurológico. ¿Y qué es lo que causó la intoxicación a nuestra paciente? La paciente después tiene una evaluación con psicología y ella refiere que en el colegio ingiere unas bolitas de silicona que, como vemos, tiene presencia de alcohol metílico entre un 20 a 30%. La Listo, plastilina. muchas gracias. Gracias, Wendy. La verdad que ha sido un caso sumamente interesante. Creo que nos ha enseñado a un montón. De hecho, mientras estabas dando el Ateneo, empecé a buscar, ¿no? Digo, la plasticola maldita parece esa, digamos, diríamos. Pero bueno, líquidos anticongelantes, plaguicida, líquidos limpiaparabrisas, diluyentes de pintura, algunos combustibles, buscando, digamos, qué podía ser esto. Y quería volver sobre la importancia que tiene a veces la anamnesis en un paciente que evidentemente tenía mucho compromiso neurológico que llevó a que se ventile en un lugar y después esta persistencia de la acidosis metabólica, ¿no? Me parece que son como las dos cosas. Otra de las cosas que estuve preguntando recién a farmacia respecto, digamos, al tratamiento. No tenemos en el país, no es que no hay acá en el hospital, sino no hay Fomepisol, ¿era? ¿Sí? Acá, así que bueno, seguiremos con el etanol, digamos. Y después también busqué, perdón, ¿quiénes contienen, qué bebidas alcohólicas contienen metanol? El whisky. Así que para todos los que andan tomando un poco de whisky, digamos, sepan que por ahí van a tener esto. Hoy nos acompañan desde el laboratorio de toxicología, compañeros de acá del hospital, y un poco la pregunta para ustedes, porque por ahí en la terapia intensiva, que yo recuerde, por ejemplo, hace rato que no tenemos este tipo de intoxicaciones, pero por ahí no sé si ustedes reciben de otras muestras de otro lado, o inclusive por ahí no sé si de tanta intensidad como el caso que nos han mostrado nuestros compañeros de Perú. No, la verdad que no, yo 12 años que estoy en el laboratorio, hay una técnica manual para poder medir metanol, una sola vez cuando recién entré, y ya no tuvimos más casos. O sea que si tuviéramos una sospecha hoy... Si tuviéramos hoy una sospecha de metanol, tendrían que venir a consultarnos enseguida, y ahí el procedimiento de la técnica está escrito, lo tenemos, pero bueno, habría que... Está como el manual del avión, digamos. Perfecto, a las corridas tendríamos que estar. No es un método automatizado, o sea, llevaría su tiempo y nuestro estudio, porque no lo hacemos cotidianamente, pero lo tendrán que consultar si tenemos los reactivos. No es algo que hacemos habitualmente y la verdad, como les dije, una vez en 12 años, sino también la otra posibilidad es llamar a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la cátedra de toxicología, que ellos también seguramente reciben más muestras que nosotros acá en el... Wendy, ¿ustedes cómo manejaron el dosaje de metanol? ¿Cómo hicieron? ¿Ustedes lo tienen aceitado? Por ahí ustedes no sé si es tan frecuente la intoxicación. El hospital en sí no tiene para realizar dosaje de metanol. Lo que nosotros hacemos es coordinar con la Universidad de San Marcos, que sí realiza el dosaje no solamente de metanol, sino de algunos otros metabolitos. Entonces coordinamos para que pueda llegar la muestra y más o menos tenemos el resultado 4 a 5 horas después. Lo otro que quería preguntarles, digo, porque por ahí no sé si vamos a tener, esto es metanol, digamos, por ahí uno sospecha la intoxicación, que fue un poco la primera pregunta que todos dijeron, si hay un panel que uno pueda decir o tiene que ser muy dirigido, digo, porque si no, es tiene que complejo. ser bien dirigido. Tiene Hay que que ser- saber, hay que hacer la anamnesis, sospechar el metanol. No hay forma de... no hay un screening y no son técnicas fáciles, son muy malas, no es como un autoanalizador que uno... que te tira, que le pones la muestra y sale. Claro, y te sale todo el resultado. Entonces es capaz poner el laboratorio en toda una... Tiene que haber, de hecho ellos tuvieron, ustedes cuando derivaron la muestra tenían ya la sospecha de metanol, ¿no? No sé si... Esa pregunta es para ustedes, Wendy. O sea,
Se sospechó primero por el cuadro de acidosis metabólica que no mejora a pesar de la mejoría clínica, y después con las imágenes de la tomografía que se le toman al ingreso vemos esa hiperintensidad en el putamen, que en realidad es del libro, pero hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, en realidad la imagen más el cuadro clínico que no termina de mejorar en la paciente es lo que nos hace solicitar el dosaje sérico de metanol. Yo creo que fue muy, muy ilustrativo ese cuadro que pusiste, que ingresó temprano y que habían pasado casi 10 horas y la acidosis metabólica persistía a pesar de las correcciones que intentaban darle con bicarbonato, ¿no? Digo que eso también es un marcador para decir, bueno, sobre qué estamos trabajando y qué es lo que podemos llegar a pedir. ¿Fue la misma paciente la que terminó diciendo con qué se había intoxicado? ¿No había ninguna sospecha familiar sobre esto? O sea, después de que nosotros tuvimos el resultado, se trató de investigar con la familia, se echaron a buscar en casa quizás algunas sustancias de limpieza. Lo que requiere la hermana es que encuentra en los vómitos de contenido alimenticio unas sustancias que pudieran ser de silicona, pero que finalmente la paciente es la que requiere haber ingerido en el colegio estas bolitas de silicona, no de manera intencional, quizás más accidental o de juego, ¿no? Ok. Bueno, no sé si hay una pregunta o comentario. La verdad que ha sido muy ilustrativo, Wendy. Te vamos a volver a dar un aplauso.